Cuando vos quieras, yo... Ahí voy a compartir. Bueno, todos. Podés empezar, sí. Perfecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestros seminarios. Hoy es un gusto recibir a Marina Recalde y a Daniel Boil, ambos de la Fundación Bariloche. Marina es doctora en Economía de la Universidad Nacional del Sur y se especializa en Economía de la Energía y el Medio Ambiente, perdón. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de la Fundación Bariloche. Desarrolla actividades de investigación y asistencia técnica en políticas energéticas, en especial con foco en la promoción de energías renovables y eficiencia energética. Daniel Boil es licenciado en Economía, es especialista en Economía de la Energía de la Universidad de Colonia, Alemania, y director del Ambiente y de Desarrollo de la Fundación Bariloche. Es un decano de la eficiencia energética en Argentina y también en temas relacionados con ambiente y cambio climático. Es investigador, docente y también realiza tareas de difusión y asistencia técnica. Bueno, es un gusto tenerlos de nuevo en nuestros seminarios y sin más les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias por estar acá. Daniel, ¿está por ahí? ¿Estás por ahí? No te escuchamos ahí. ¿Ahí? ¿Arrancás? Uy, ¿lo partimos? ¿Daniel? Bueno, Daniel, adelante. Bien, buenas tardes. Arranco. Bien, ¿me escuchan? Te escuchamos, ¿Me escuchan? te escuchamos bien, Daniel. Perfecto. Bueno, entonces vamos a compartir con Marina esta presentación de lo que fue la propuesta de un proyecto, digamos, que significó la elaboración, digamos, como repitiendo la palabra, una propuesta de un plan de eficiencia energética, que fue algo que fue solicitado por el gobierno de la República Argentina a la Unión Europea en el año 2017 y que terminó concretándose, iniciándose en el año 2018, hacia mediados del 2018, y tuvo una duración de más de 3 años aproximadamente, terminando en el año 2021, concretamente con la entrega de todo el material y con el desarrollo, digamos, durante esos 3 años y medio, prácticamente, de propuestas de líneas estratégicas, de instrumentos, identificación de medidas, de oportunidades en los 3 sectores que mencionaba. En el sector industrial, tanto en la grande como en la mediana y la pequeña empresa, en el sector transporte, concentrándose las actividades en el transporte terrestre, en particular porque es el transporte significativo de consumo de energía en el caso de Argentina, y en el sector residencial, teniendo en cuenta también la importancia que reviste, porque es en realidad, después del sector transporte, uno de los principales sectores de consumo de energía. Este plan, por decirlo de alguna manera, fue desarrollado por un consorcio que incluyó como cabeza del consorcio a una consultora alemana, GFA, Fundación Bariloche, que tuvo toda la responsabilidad de participar en las diferentes componentes del proyecto, que fueron esencialmente 3, el desarrollo de un plano, la propuesta de un plan, digamos, el desarrollo del balance de energía, Daniel, ahí te perdimos. Digamos, y una tercer componente importante, que fueron las llamadas redes de aprendizaje, que estuvieron piloteadas, digamos, por un consultor español. Los miembros del consorcio fueron la consultora alemana, que decía que era GFA,
CEDET de España y Econixus de España. ¿Me están escuchando o me escuchan mal? Te escuchamos bien, Daniel, adelante. Perfecto. Bueno, entonces los objetivos de esta charla de hoy es justamente presentarles lo que ustedes ven en pantalla, no vale la pena que lo repita, es decir, cómo se abordó esto metodológicamente, siguiendo ya una tradición que en Fundación hemos venido implementando desde el 2016 aproximadamente en cuanto a cómo hacer este tipo de análisis, que en este caso es una metodología que se aplica al desarrollo de un plan de eficiencia energética, pero en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de planificación vinculada a políticas públicas. Este es solo un ejemplo, y el tema de la eficiencia energética, como ustedes saben, ha ido tomando un peso cada vez más importante, digamos, vinculado con la problemática, sobre todo vinculado con la problemática global que hoy aborda el planeta, valga la redundancia, que es el tema del cambio climático. De hecho, los últimos estudios realizados en la temática de las emisiones de gases de efecto invernadero le dan más importancia a la eficiencia energética, por ejemplo, que al cambio en la matriz energética en el sentido de la participación de las fuentes renovables de energía. Eso indica de alguna manera que esto ha ido creciendo en importancia, y en consecuencia esa es la razón por la cual tantos países, tanto en América Latina como a nivel global, hacen hincapié en la importancia de generar un plan de eficiencia energética, sobre todo en los sectores de mayor consumo de energía y que reúnan un conjunto de condiciones o de oportunidades para que efectivamente se produzcan las medidas o se introduzcan las medidas y las buenas prácticas que generen específicamente reducción en la intensidad energética fundamentalmente, digamos. Por supuesto que la evolución tecnológica per se permite una mejora de la eficiencia en forma autónoma, pero esa mejora de la eficiencia en forma autónoma se considera que es insuficiente y que por eso es necesario impulsarla a través de políticas. Se considera que la eficiencia energética es una de las herramientas, quizás una de las más importantes herramientas, en lo que se denomina la transición energética, que es un concepto que empezó a tomar forma en las últimas 2 décadas, por decirlo de alguna manera, pero que desde el punto de vista de su esencia es tan viejo como la humanidad. La propia oportunidad, digamos, en que las primeras seres humanos estuvieron sobre el planeta, siempre fueron desarrollando procesos de transición energética, es decir, cambiando de alguna manera su modalidad en el consumo de energía, las fuentes, como vamos a ver en la transparencia que sigue. En el caso particular de justamente de la eficiencia energética, es uno de las herramientas en ese proceso de transición que, como les dije, significa un cambio de estado en un sistema energético a un estado diferente, tanto en términos de cantidad, en términos de calidad, como en términos de estructura de los servicios energéticos que se satisfacen. Por supuesto que este proceso de transición tiene un espacio y un tiempo, es decir, no todos los países avanzan a la misma velocidad en esos procesos de transición. Pero, para recalcar lo que mencionaba en la transparencia anterior, la eficiencia energética es considerada justamente como una de las herramientas, como uno de los aspectos de política más relevantes hoy por hoy en el juego, concretamente de lo que significaría específicamente reducir no solo el consumo de energía, no solo la intensidad en el consumo de energía, sino también las emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente, en todo caso. La próxima. Entonces, ¿cuáles son concretamente cuando uno fija, esto se da en el marco de la búsqueda de un sistema energético? No, la anterior, por favor. Esto se da en la búsqueda de un marco de
sostenibilidad del sistema energético y qué significa, digamos, esas condiciones de que un sistema energético sea sostenible o sustentable, digamos, son las dos formas de imaginarlo, digamos. Primero, ¿cuál es la estructura de ese sistema energético en particular, en el sentido de cuál es la viabilidad de que efectivamente avance en un proceso de transición? ¿Cuáles son el cumplimiento de esa sostenibilidad desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, digamos, que fueron definidos hace algunos años por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fundamentalmente la seguridad de abastecimiento, el acceso, la temática ambiental / cambio climático. Yo siempre recalco que el cambio climático es un tema mucho más complejo que el abordaje estrictamente ambiental, digamos, y por supuesto las condiciones de desarrollo económico, digamos. De alguna manera también se supone, digamos, que cuando yo planteo un plan sostenible o una propuesta, un plan sostenible, los resultados tienen que ser positivos y verificables. Es decir, que yo pueda efectivamente plantear un proceso de monitoreo que me indique que estoy siguiendo la trayectoria adecuada en cuanto a la búsqueda de esa sostenibilidad. De hecho, para dar un ejemplo concreto, hace poco hubo una publicación bastante interesante, digamos, donde había un cuestionamiento justamente en un país europeo, no voy a mencionar cuál, no importa, donde justamente el sendero que estaban siguiendo las emisiones vinculadas con la industria eléctrica en particular, no iba en la dirección de cumplir con las metas que la propia Unión Europea se había planteado con respecto a alcanzar en el 2050 ese objetivo de emisión cero. Es decir, este proceso de verificación, de seguimiento de lo que significa, digamos, una acción absolutamente dinámica que debe ser continuamente revisada en función de cambio de condiciones de borde o cambio de condiciones habilitantes o cambio de otros factores en particular, de las barreras, por ejemplo, que se enfrentan, tienen que también ser parte de un plan que sea sostenible. Por supuesto que la institucionalidad adecuada para esto es una condición sine qua non, dado que el tema de la eficiencia, si uno lo analiza desde un punto de vista transversal, es absolutamente un elemento que toca absolutamente a todos los sectores, tanto del área gubernamental como del área privada. Digamos, tiene que haber una adecuada coordinación dentro del propio sector público y entre el sector público y el sector privado, digamos. Esa es la definición importante de una institucionalidad sostenible, es decir, que tenga el peso suficiente para poder mantener ese sendero de búsqueda, digamos, de una adecuada meta desde el punto de vista de la intensidad energética. También tiene que haber una infraestructura acorde, digamos, a ese objetivo que se está planteando, digamos. En muchas oportunidades nos hemos encontrado con situaciones, primero, que se plantean propuestas tecnológicas que están muy lejos de las capacidades existentes, por ejemplo, en el país que lo está planteando. O segundo, que los propios instrumentos que se definen o estrategias que se definen para poner en marcha un plan y de alguna manera superar esas barreras que enfrentan las diferentes medidas de eficiencia energética, no cuentan con la capacidad técnica necesaria ni en el área gubernamental ni en el área privada, digamos. En consecuencia, eso se transforma como una barrera adicional que implica que es una condición habilitante, es una condición necesaria que existe una infraestructura adecuada. Eso se refiere tanto a una infraestructura técnica como a las capacidades de los actores que forman parte de ese complejo sistema socioeconómico y ambiental. Es decir, que implica concretamente lo que aparece al final, una infraestructura que incluya una adecuada capacidad desde el punto de vista del capital físico y humano, digamos concretamente, y hasta esa adecuada capacidad o ese desarrollo
de capacidades, que en muchos casos no se encuentra, tiene que formar parte del propio plan que se está elaborando. Por supuesto que no importa cuál sea el nivel de desarrollo que tenga un país en este proceso de transición energética, y no importa cuál sea el nivel de desarrollo que tenga o que haya alcanzado, digamos, un determinado sistema socioeconómico, todos los sectores, tanto en el consumo como en el abastecimiento de energía, admiten oportunidades de eficiencia energética. Es decir, que siempre es posible mejorar las condiciones que existen, no importa cuán bien o qué tan bien se encuentren la situación en los países. Siempre se puede dar un paso más por diferentes razones y por diferentes motivos, no solo en lo que se llama la eficiencia productiva, sino también en la eficiencia asignativa e inclusive en la estructura de las diferentes componentes en la producción de bienes y servicios. La siguiente, Marina, por favor. La eficiencia energética, así no voy a leer todos estos globos, es solamente una lista no taxativa, un clic más, por favor, porque tiene beneficios súper abundantes que ya han sido identificados en muchos trabajos a nivel global, es decir, no es necesario explicar cuáles son las bondades que tiene la eficiencia energética si es que uno la analiza desde un punto de vista integral y sistémico. Es decir, tomando en consideración absolutamente todos los elementos que están alrededor de la forma en que se satisfacen esas necesidades energéticas. Entonces, todos esos beneficios que es fácil identificar en todos los países, sin embargo, enfrentan algún tipo de barreras. Y esas barreras son las que se intentan superar a través de las políticas y las estrategias volcadas en un plan específicamente, obviamente un plan que requiere, como todos ustedes saben, digamos, por eso se denomina, utilizando la terminología que implementó, que desarrolló y que justificó la Agencia Internacional de Energía en unas publicaciones que se desarrollaron entre el 2010 y el 2020 fundamentalmente, el desarrollo de una hoja de ruta. Una hoja de ruta que significa concretamente saber específicamente cuál es el objetivo que estoy persiguiendo, cuál es la meta que pretendo alcanzar, cuál es la situación inicial, cuál es el punto de partida específicamente en el cual me encuentro y cuál es la potencial trayectoria que puedo seguir en función de las condiciones que mencioné anteriormente. O sea, para que esa trayectoria sea una trayectoria sostenible. Entonces, justamente lo que se vuelca en un plan es de alguna manera una hoja de ruta, es decir, cómo llego específicamente a una meta cuantificada o cualificada que he definido, digamos, para un determinado sistema energético o sistema socioeconómico y ambiental, porque si bien aquí estamos hablando de eficiencia energética, recuerden que en realidad estoy tomándolo como un componente, como un concepto absolutamente transversal que abarca múltiples acciones, digamos, que pueden en algún caso generar una situación de mayor eficiencia, aunque el objetivo inicial no sea estrictamente ese, pero como resultado se obtiene una mayor eficiencia desde el punto de vista o eficacia, tanto desde el punto de vista productivo de bienes y servicios como en la asignación de los diferentes recursos, tanto energéticos como no energéticos, que dispone un país. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es justamente la propuesta de lo que aquí se denominó el planear, que fue un proyecto, como ya les mencioné, de cooperación entre la Unión Europea y Argentina, digamos, donde ya les mencioné cuáles fueron los actores que participaron y se incorporaron las lecciones aprendidas de diferentes componentes del proyecto, las redes de aprendizaje, sobre todo en el sector industrial, los programas de certificación y etiquetado de viviendas, que fue un tema que también se desarrolló mucho durante el proyecto, la certificación de edificios públicos y también el desarrollo de planes piloto en el transporte, además de, con las dificultades de la pandemia y de la cuarentena, del desarrollo de un
pero por lo menos preliminarmente, de un balance nacional de energía útil. Se trabajó con un conjunto de expertos, fueron más de 50 expertos los que estuvieron vinculados con el proyecto, digamos, y como les dije, fue un proyecto que se desarrolló durante 3 años, más de 3 años en realidad, a través de diferentes actividades con una fuerte interacción con el sector público y el sector privado, utilizando como herramienta talleres de trabajo, múltiples reuniones, porque todas las propuestas que se hicieron en el marco del plan se socializaron, se discutieron y se validaron con los sectores que, como yo menciono muchas veces, van a ser sujetos y objeto de la política que se va a implementar a posteriori como consecuencia de la implementación de este plan que acá se ha diseñado. La siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista metodológico, fundamentalmente acá lo que hemos planteado, digamos, es, por un lado, desarrollar esto en 5 pasos. El primer paso es justamente el diagnóstico, la identificación de la situación de partida. ¿Cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son los problemas, digamos? Esa identificación de la situación de partida, ese diagnóstico, es quizás una de las etapas más importantes de un plan. Un buen diagnóstico me puede generar un buen plan. Un mal diagnóstico puede dar lugar concretamente a propuestas que no sean adecuadas y que no alcancen los objetivos que se han planteado inicialmente. Se identificó además como un segundo paso, digamos, en la elaboración de ese diagnóstico, pero como un paso posterior, cuáles eran los sectores prioritarios. Y dentro de esos sectores prioritarios, que ya le mencioné que fueron 3, residencial, industria y transporte, cuáles eran los subsectores, las ramas industriales, por ejemplo, en el caso del sector industrial, o en el caso del transporte, como les dije, nos concentramos en el transporte terrestre, en particular tanto de carga como de personas, digamos, es decir, la movilidad concretamente de personas y carga, y en el sector residencial, digamos, analizando tanto a nivel regional como a por nivel de ingreso, por estrato social, cuáles eran las situaciones que existían en cada región y en cada nivel de ingreso, para ver cuáles eran las oportunidades, las dificultades, las barreras que debían enfrentarse y que en consecuencia debían superarse a través de una adecuada propuesta de políticas e instrumentos. Es decir, que eso justamente es el cuarto paso, esa propuesta de instrumentos y acciones, concretamente, que dan lugar son las componentes de una política. La política se nutre de una estrategia y esa estrategia se nutre de un conjunto de instrumentos. Y ese conjunto de instrumentos requieren acciones específicas que deben llevarse adelante. Entonces, para cada uno de los 3 sectores analizados, se propusieron, ahora lo van a ver ustedes en lo que sigue de esta presentación, estrategias e instrumentos específicos. Y finalmente también, como mencioné ya anteriormente, y como es necesario en este proceso, porque un plan es una acción totalmente dinámica y dialéctica, que requiere una continua revisión y seguimiento, porque pueden producirse cambios que hagan que lo que se propuso inicialmente deba ser modificado porque han cambiado condiciones de borde, porque han cambiado condiciones que habilitan o por algún otro motivo vinculado al plan que ha sido definido, que partió de una situación inicial de ese diagnóstico que probablemente se haya modificado en el transcurso del tiempo. Entonces, metodológicamente, nosotros hemos seguido este proceso y ese proceso fue fundamentalmente en una planificación participativa, que quiero volver a recalcar esto, tanto con una fuerte participación del sector público, pero también con una fuerte participación del sector privado, porque en última instancia son quienes van a ser los principales actores en la implementación concreta de esas políticas y estrategias que se definen.
Entonces ahora yo le voy a dar paso a Marina para que les detalle justamente algunos elementos importantes de esas estrategias, instrumentos o medidas en el caso de los 3 sectores que hemos elaborado. Muchas gracias. Adelante, Marina. Gracias, Daniel. Bien, cualquier cosa, si no me escuchan bien o lo que sea, me indica Salvador, por favor. Ahí está. Bueno. Estamos perfecto, Marina. Adelante. Gracias. Bueno, como bien decía Daniel, una parte importante, el segundo paso es la definición de los sectores en los cuales uno va a trabajar en el plan. En este caso estaban predefinidos en función de los 3 sectores que son los que explican principalmente cerca del 80% del consumo energético final en nuestro país. Por lo menos así era en el 2019 y así se mantienen también de acuerdo al balance de 2020, que eran el sector residencial, el sector industrial y el transporte. Por ese motivo fueron los 3 sectores que desde la Secretaría de Energía, en conjunto con el consorcio, se decidió abordar en la propuesta del plan. Siguiendo la metodología, lo que se hizo fue, para cada uno de estos 3 sectores, hacer un diagnóstico bien detallado, abordado por distintos especialistas sectoriales, como bien decía Daniel al inicio, lo que permitió identificar al interior de cada uno de estos sectores cuáles eran, en el caso del sector industrial, las ramas más importantes, para concentrar los esfuerzos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la política. En el caso del sector residencial, identificar los principales usos que explican mayoritariamente el consumo energético en nuestro país en las distintas regiones bioclimáticas, y en el caso del sector transporte, los distintos modos. Una vez identificado esto, los expertos sectoriales trabajaron en identificar medidas de eficiencia energética y los potenciales asociados a estas medidas, que era lo que nos permitía identificar luego cuál podría ser el impacto en términos de energía y emisiones de dióxido de carbono evitadas de implementarlas. ¿Cómo se hizo esta estimación y cuáles fueron los criterios? Tuvo que ver con características propias de cada sector, porque como bien decía Daniel, tuvimos especialistas en el sector transporte trabajando en ese sector, especialistas del sector residencial y especialistas del sector industrial. Esto permitió que identificáramos un conjunto muy amplio de medidas, 22 medidas en el sector residencial, 38 medidas en el sector industrial y 31 en el sector transporte. Son las medidas que luego quedaron validadas. Teníamos un conjunto superior de medidas, pero como bien decía Daniel, la metodología implica que luego de una barrida y un recorrido y una propuesta por parte de los expertos, lo que se hace es ir a discutir con la contraparte, es decir, con el sector público, y se validan las medidas que se deciden modelar y proponer. Luego de este proceso quedaron esta cantidad de medidas en cada uno de los sectores. Como ustedes pueden ver, no están aquí todas descritas, después les vamos a contar dónde están los documentos, pero donde están detalladas cada una de las medidas, pero las medidas son muy amplias. En el sector residencial cubren los principales servicios energéticos, van desde sustitución de equipamientos hasta aislamientos de viviendas nuevas, aislamientos de viviendas existentes, trabajar con el uso racional de la energía. En el sector industrial hay medidas relacionadas con la gestión de la energía, la promoción de la cogeneración, en la reutilización y el reciclado. Y en el sector transporte también tenemos medidas que van desde cambios cambios modales hasta cambios específicos en los vehículos y cambios de comportamiento. Son distintas medidas. Una vez que estas medidas fueron propuestas y validadas con el sector público, el paso siguiente fue la etapa de la modelización, ¿sí? Como les decía recién, para poder ver y poder identificar cuál podría ser el impacto potencial que estas medidas tendrían en la cantidad de energía evitada y las emisiones evitadas, que era uno de los objetivos principales de este proyecto. Lo que hicieron los expertos en el modelaje fue, utilizando un modelo que utiliza Fundación Bariloche siempre para hacer prospectiva energética, que es la herramienta LEAP, lo que se hizo fue se modelizaron estas 92 medidas, tanto de cambios tecnológicos como de buenas prácticas, y se las agruparon en 3 escenarios. Un escenario de baja ambición, media ambición y alta ambición, donde
para cada uno de los 3 sectores, cada una de las medidas se catalogaban en función de la penetración que podían tener o del costo que podían tener. Esto se trabaja con escenarios socioeconómicos y escenarios energéticos asociados. El modelo y la herramienta hace una perspectiva energética y lo que se obtiene es cuál es el impacto posible proyectado de los distintos escenarios. Esto dio como resultado que hacia el 2040 la energía evitada podría ir entre el 5 y cerca del 17%, de acuerdo a la ambición del escenario, y las emisiones evitadas podrían ir de entre el 8 y el 18%, de acuerdo a los distintos escenarios. Como una etapa adicional de la parte de modelado, en la cual no me voy a detener mucho, lo que se hizo fue hacer una propuesta a la Secretaría de Energía de distintos criterios de ponderación de las medidas, no solo teniendo en cuenta la cantidad de energía evitada y la cantidad de emisiones evitadas, sino también el costo de la implementación de las medidas y otros criterios adicionales para poder hacer luego rankings. Este es una de los rankings sectoriales que obtuvimos por cada una de las medidas, teniendo en cuenta una ponderación propuesta por nuestro equipo de modelado, teniendo en claro, y luego de la transferencia, se le hizo una transferencia de la herramienta a la Secretaría de Energía para que luego ellos puedan hacer su propia priorización y su propia cambio de la ponderación de los criterios y obtener un ranking diferente en función del peso que le dieran a cada uno de estos criterios. Pero en general, en nuestra ponderación, teniendo en cuenta medidas costo efectivas, este conjunto de medidas explican en cada uno de los 3 sectores, del total de medidas que yo les mencionaba al principio, que eran cerca de 30 en cada sector, este conjunto de medidas explican cerca del 60% de la energía evitada al 2040 en cada sector. Una vez que ya tuvimos el modelado y el impacto potencial de las medidas, lo que hicimos fue trabajar, como bien decía Daniel, en identificar cuáles son las barreras que hacen que esas medidas, tanto técnicas como de buenas prácticas, no se implementen en la realidad para poder hacer una propuesta de política. Esto lo hicimos con un proceso participativo, también con un abordaje diferente en cada sector, teniendo en cuenta las características propias de cada uno, pero por ejemplo en el sector industrial hicimos talleres de discusión y validación con actores del sector privado. En el sector transporte tuvimos reuniones con las distintas cámaras y distintos representantes del sector, y en el sector residencial hicimos consultas específicas a referentes nacionales sobre el tema. El esquema que yo ahora les voy a contar brevemente y les voy a mostrar algunas imágenes, no voy a entrar en detalle porque se imaginan que es bastante amplio la propuesta, pero el esquema que tiene el plan es este. Tenemos el objetivo general, cada sector tiene su propio objetivo sectorial, y dentro de cada objetivo sectorial lo que hicimos fue hacer propuestas de objetivos específicos que agrupan algunas medidas, y para cada una de ellas hay una línea estratégica que es el camino general que se podría seguir para lograr que esas medidas se implementen, y los distintos instrumentos que se podrían poner en marcha. No voy a leer esto porque, bueno, nada, es el objetivo general del plan, que es claramente promover la eficiencia energética en los 3 sectores, pero tendiendo también a contribuir a los ODS, como bien decía Daniel, y contribuir a las NDC y las estrategias de largo plazo en Argentina. Es importante que mencionar, antes de meterme en cada uno de los sectores, que en el proceso de la revisión y del diagnóstico no solamente se hizo una revisión de las medidas y los potenciales, sino también de los distintos instrumentos que nuestro país ya tiene en marcha, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de forma tal de construir y hacer una propuesta que construya sobre lo que ya estaba existente. En aquellos casos en los cuales los instrumentos en marcha parecían estar funcionando correctamente, se incluyeron como los tiene la Secretaría de Energía o la Nacional o las secretarías provinciales en este momento, y en aquellos casos en los cuales observamos que se podía hacer alguna mejora, lo que hicimos fue hacer alguna propuesta de modificación. Les voy a contar brevemente, para no extenderme mucho, cómo se compone
dentro de cada sector, como les decía recién, el objetivo sectorial y las líneas, los objetivos específicos y algunas líneas estratégicas. En el caso del sector industrial, claramente el objetivo es tratar de potenciar las medidas que se identificaron como las más relevantes, pero también no solamente con el objetivo de mejorar o propender a la eficiencia energética del sector, sino también con el objetivo de incrementar la competitividad industrial. En este sentido, lo que se hizo fue proponer 5 objetivos. Estos 5 objetivos fueron realizados, fueron organizados teniendo en cuenta que aglutinan distintas medidas, que fueron agrupadas teniendo en cuenta también las barreras que había que remover. Dentro del primer objetivo hay un conjunto de instrumentos que tienden a promover la mejora de la información, que es una barrera y es una condición habilitante que no tiene el sector industrial en Argentina. Entonces, lo que hay ahí es algunos instrumentos que tienen que ver desde acuerdos voluntarios en un principio hasta obligatoriedades a los grandes consumidores en un mediano o largo plazo de proveer determinada información a la Secretaría de Energía que le permita construir indicadores y proyectar. Dentro del segundo objetivo hay un conjunto de líneas estratégicas e instrumentos que lo que tienden es a promover la gestión eficiente de la energía en las distintas ramas industriales, principalmente las empresas medianas y grandes, a través de algo que ya se viene implementando en Argentina y que se implementó con bastante fuerza a lo largo de los años que funcionó el proyecto, que son las redes de aprendizaje en energía, pero también apuntalando la capacitación de gestores, la creación que la Secretaría de Energía ya tiene en marcha de un registro de gestores y auditores energéticos, etcétera, como para poder poner cada vez más en marcha y promover este tipo de mercados. El tercer objetivo junta instrumentos y promueve la mejora en lo que tiene que ver con cambios y mejoras tecnológicas, tanto de motores como promover la automatización, promover el recambio de equipamientos y también la cogeneración. La cogeneración tiene una línea estratégica específica y dentro del proyecto se hizo una hoja de ruta específica para cogeneración a pedido de la Secretaría de Energía y también porque en el sector industrial se identificó que la cogeneración es una de las medidas que tiene más potencial, pero que es de las que tiene una deuda pendiente más grande, con la cual tenemos una deuda pendiente más grande en términos de política energética a nivel nacional. El cuarto objetivo son instrumentos que promueven una de las medidas que quedan bastante bien rankeadas en lo que tiene que ver con energía habitada, que es todo lo que tiene que ver con reutilización y reciclado, dentro de las industrias que así lo permiten. Y el último objetivo es un objetivo que tiene que ver con promover la gestión y el uso eficiente de la energía, pero dentro de las pymes. Este objetivo es muy similar al 2 en términos de las medidas que quiere proponer, pero acá lo que entra en juego es que las barreras que enfrentan las pymes para poder implementar acciones de gestión eficiente de la energía son bastante diferentes que las que enfrentan las grandes industrias. Entonces, esto amerita que los instrumentos que uno proponga e implemente para las pymes sean diferentes. No me voy a detener en esto, solo quería mostrarles un poco por si ustedes van a los documentos, qué es lo que se pueden encontrar. Como les decía Daniel al principio, metodológicamente para cada objetivo hay una línea estratégica que es cómo llegar a cumplir el objetivo. Cada línea estratégica tiene su instrumento o su con qué, por ejemplo, hacer campañas de capacitación y de concientización, generar un registro, implementar proyectos piloto, un conjunto de acciones por las cuales, o sea, qué es lo que habría que hacer para poner en marcha ese instrumento, qué actores deberían estar involucrados y una propuesta en términos de plazo, corto, mediano, largo plazo, cuándo se podrían implementar desde la política. En el sector residencial, el objetivo también es, obviamente, promover la eficiencia energética, pero en este caso, también teniendo en cuenta
una característica particular de nuestro país en este momento, y es tratar de apuntalar la reducción de mejorar las condiciones de pobreza energética en muchos sectores de nuestro país. Y también teniendo en cuenta las regiones bioclimáticas diferentes, lo que hace que el consumo energético sea distinto en las regiones. Tuvimos la posibilidad de contar para hacer el estudio con los datos de la ENGO, donde estaba desagregado, donde se pudo hacer un análisis desagregado del consumo energético del sector residencial por servicio energético y por región bioclimática, lo que nos permitió identificar las diferencias en cada caso. En este caso, lo que hicimos fue proponer 5 objetivos, donde dentro del primer objetivo lo que hay es un conjunto de instrumentos que tienden a mejorar las condiciones de conocimiento y concientización con campañas, etcétera, en términos de las opciones de eficiencia energética en nuestro país. En este caso el sector residencial, lo que hicimos fue una encuesta con una cobertura a nivel nacional para poder ver cuáles eran un poco las barreras que tenían los agentes del sector residencial, lo que era lo que sabían respecto de opciones de eficiencia energética, y bueno, y ahí vimos que hay una barrera muy fuerte en lo que tiene que ver con el conocimiento y la concientización. Dentro del segundo objetivo hay un conjunto de líneas estratégicas e instrumentos que tienden a promover el recambio de equipamiento, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con heladeras y refrigeradores, y mejorar la performance general del parque de electro y gasodoméstico mediante un trabajo fuerte en lo que tiene que ver con los MEPs, lo que tiene que ver con el etiquetado, ahí trabajando un poco no solo en la mejora de la etiqueta o algunas sugerencias que se hicieron ahí en función de algunas recomendaciones internacionales, sino también trabajar en la comprensión de esta etiqueta energética por parte de los actores, y siempre insistiendo en que los programas de recambio de equipamientos estén sujetos a chatarrización o eliminación de los equipos que se reemplazan. El tercer objetivo, muy importante y también construido sobre algo que ya la Secretaría de Energía tiene hace varios años en marcha, que tiene que ver con promover la eficiencia en el acondicionamiento térmico. En este caso propusimos 3 grandes líneas, una que tiene que ver con trabajar con las viviendas existentes a partir de la capacitación, etcétera. Otra línea estratégica que, como les decía recién, retoma algo que la Secretaría de Energía ya tiene en marcha y un gran trabajo que ha hecho, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la etiqueta de eficiencia energética, la certificación de viviendas, donde ahí, bueno, la recomendación es seguir por el camino que ya se comenzó a transitar, que realmente es muy bueno. Y una tercera línea estratégica que tiene que ver con generar una especie de centro integrado entre el sector público y el sector privado para mejorar el conocimiento integral de lo que tiene que ver con el aislamiento. En el cuarto objetivo hay líneas estratégicas que promueven el uso eficiente en algunos usos, como por ejemplo la cocción, etcétera, y el conocimiento o el uso racional de la energía a través de campañas en lo que tiene que ver con concientización. Y el último objetivo, que se los muestro acá, en realidad es un objetivo que tiende a promover la eficiencia energética en los sectores de más bajos ingresos, con vistas a mejorar las condiciones de asequibilidad de la energía para reducir la pobreza energética. En este caso, este objetivo las líneas estratégicas y los instrumentos de este objetivo están construidos o están armados en función de la experiencia de la Fundación Provivienda Social y un trabajo grande que viene haciendo con la Universidad de San Martín, que nos pareció súper interesante, y entonces la propuesta tiene que ver con tomar este proyecto de auditorías y capacitaciones a los referentes barriales e implementarlos en distintas regiones, hacer distintos proyectos piloto y luego poder escalarlo a nivel nacional, y también acompañar con una experiencia alemana que es de Cáritas y que acompaña este tipo de auditorías en los hogares de más bajos ingresos con entrega de kits, etc. En el caso del sector transporte, propusimos 4 objetivos específicos.
como les decía al principio, en el sector transporte hay medidas que tienen que ver con el cambio modal y reducir la movilidad, etcétera. Que esto lo van a ver todo en el objetivo 4, donde hay un montón de instrumentos que van en esta línea. Medidas que tienen que ver, que son las que están mejor rankeadas, que tienen que ver con las mejoras específicas de los vehículos, que son las que están en el objetivo 2, que tiene que ver con el reemplazo de tecnologías, o por ejemplo los limitadores de velocidad, los neumáticos de bajo rodamiento, etcétera. Ahí hay medidas que tienen que ver con medidas de comando y control, como establecer regulaciones, trabajar en la etiqueta que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Industria ya desarrollaron, que es la etiqueta informativa y la etiqueta comparativa para los automóviles, y trabajar en eso. Y las medidas que tienen que ver con, de vuelta, el uso y la gestión y promover el eco-driving, etcétera, que están dentro del objetivo 1, donde ahí es trabajar con la capacitación, trabajar en promover que dentro del registro de conducción se den cursos de capacitación eficiente. Muchas cosas que la Secretaría ya tiene en marcha y que en realidad en función de recomendaciones internacionales se retoman acá y se proponen continuar. Perdón si fui un poco rápido, pero es que quiero quizás contar un poco en general qué es lo que hay dentro del plan, más que detenerme en detalle. Salvador, vos cualquier cosa decime si va muy, muy mal con el tiempo, por favor. No, estamos bien, faltan 10 minutos. Estamos bien. Uy, bueno, me voy a poner un poco. Bueno. Bueno, luego, como decía Daniel, y esto lo paso un poco rápido, lo que hicimos fue una mención a algunas condiciones habilitantes que son las que tienen que ver con qué es lo que hace falta o cuáles son los aspectos que serían relevantes trabajar para poder poner en marcha el plan. No me voy a detener en muchas de estas porque son muy conocidas. Una tiene que ver, como todos sabemos, en que el plan de eficiencia energética está enmarcado en realidad en un plan energético. El segundo aspecto tiene que ver con la existencia de un marco jurídico y legal. Dentro del proyecto de eficiencia energética se dio asistencia técnica a la Secretaría de Energía para hacer un proyecto de ley de eficiencia energética. Mejorar el sistema de información energética, eso es fundamental para poder hacer políticas efectivas y bien direccionadas. Trabajar en las capacidades internas, en nuestro país es muy importante esto, no solamente en las capacidades internas en lo que tiene que ver con la Secretaría de Energía a nivel nacional, sino en los estados, en las secretarías provinciales y también en los distritos, porque muchas de las políticas son de implementación específica de las ciudades, entonces ahí también se requiere gente capacitada dentro del Estado. Se propone avanzar en la creación de una Agencia Nacional de Eficiencia Energética como un ente de conocimiento integrado con distintos participantes. Una de las propuestas que consideramos que a partir de la experiencia que tuvimos en el proyecto, que nos parece que es una de las más fructíferas, sería la creación de una red federal de eficiencia energética, donde en realidad las distintas provincias, lo que vimos es que las distintas provincias a distinto ritmo, y no necesariamente siempre coordinado con Nación, están implementando acciones de eficiencia energética, ¿sí? Algunas de ellas sí son coordinadas con Nación, por ejemplo, sí vimos que en lo que tiene que ver con certificación de viviendas y capacitación de certificadores y el etiquetado sí van en coordinación con la Secretaría de Energía de la Nación, pero están desarrollando otro tipo de acciones y hay provincias que van muy avanzadas y otras que van un poquito más rezagadas, entonces la creación de una red federal sería como una gran red de aprendizaje provincial y podría mejorar mucho la eficiencia energética en las distintas regiones, pero podría permitir que algunas provincias se beneficien del aprendizaje ya realizado por otras regiones. Y un aspecto que nos parece de mucha importancia, que en parte se realiza, pero quizás apuntalarlo con más fuerza, es mejorar la interrelación con el sistema científico-tecnológico y con las ONG y el sector privado. En particular en lo que tiene que ver con el sistema científico y tecnológico, Argentina tiene un sistema muy desarrollado, las universidades nacionales, la agencia y el CONICET tienen un montón de centros que ya están trabajando en eficiencia energética y hay un montón de trabajos y de acciones y de propuestas y de estudios que sería muy importante generar
de alguna forma una interrelación y una sinergia un poco más fuerte para poder aprovecharse de muchos de esos trabajos, aprovecharse en el buen sentido de muchos de esos trabajos que en realidad son financiados con fondos públicos. Entonces, esa es otra propuesta que estaba dentro como una condición habilitante para la mejora de la eficiencia energética del sector. Eso es a grandes rasgos lo que pueden encontrar. Ahora Daniel les va a contar dónde pueden encontrarlo. Le paso la palabra a Daniel, pero perdón si fui muy rápido, pero quería contarles un poco cuáles son los componentes de la propuesta. Daniel, te dejo a vos el cierre. Bueno, voy a ir cerrando rápidamente, digamos, por una parte, digamos, cuando uno se embarca, por decirlo de alguna manera, en esta temática, no es necesario reinventar la rueda, digamos, es decir, hay tantos estudios, hay tantos proyectos, hay tantas acciones a nivel global que lo que hay que aprovechar concretamente, justamente todo ese estado del arte, ese conocimiento, digamos, que existe sobre las diferentes opciones de eficiencia energética, digamos, siempre analizándola desde este punto de vista integral. O sea, la eficiencia energética no es solamente la cantidad de energía consumida por unidad de producto, sino que tiene en cuenta también cuáles son los materiales que van a estar utilizados, cómo funcionan los procesos, cuáles son las actividades conexas a cada uno de los temas. Por ejemplo, un sector en particular que ustedes vieron que se analizó, que fue el sector transporte. Hoy por hoy la discusión es justamente el tema de la movilidad. Es necesario, digamos, la movilidad de las personas de la magnitud que se produce hoy, o podemos reducir la movilidad tanto de personas como de carga. Hay un concepto en particular que se denomina una ciudad a 5 minutos, donde todas las actividades que requiere una persona, por ejemplo, se encuentren a un trayecto que pueda hacer caminando o en bicicleta desde su casa. Una asistencia médica, su trabajo, su educación, etcétera, etcétera. Es decir, ese concepto fundamentalmente, fíjense, que no pasa por reducir la eficiencia de los medios de transporte que existen hoy, sino cambiar estructuralmente, de alguna manera, la ocupación del espacio, es decir, la ocupación territorial, concretamente es planificación territorial para mejorar y reducir la movilidad de personas y de cosas en particular. Entonces, lo que por otro lado es cierto, digamos, es que hoy por hoy la eficiencia energética es fundamental para incrementar la productividad de las empresas, para tener acceso a los mercados, para reducir su huella de carbono y poder acceder a mercados que presentan de alguna manera barreras de esas características, para reducir la pobreza energética, es decir, la pobreza energética que enfrenta el sector residencial específicamente, digamos. Y por supuesto, mejorar o mitigar eso que conocemos como cambio climático, específicamente vinculado a lo que los países se han comprometido a llevar adelante en el llamado Acuerdo de París hacia el año 2050 y que reflejan en cada uno de sus informes denominados NDC, digamos. Y por supuesto, cómo puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Es decir, concretamente, muchas de las medidas identificadas en realidad en este proyecto en particular son costo efectiva, es decir, que en realidad los beneficios son mucho mayores que los costos. Y en consecuencia lo que hay que ver es concretamente cuál es específicamente en muchos casos la barrera que enfrentan, que por ejemplo en el caso de las pequeñas y medianas empresas está fundamentalmente vinculada con el desconocimiento de las oportunidades técnicas que existen para mejorar la eficiencia energética, o en muchos casos está vinculado con los usos y costumbres que existen. Nos encontramos con ejemplos notables de despilfarro de energía, fundamentalmente por aspectos de modalidad en cómo el uso y costumbre que se utilizaba en cada uno de esos casos, digamos. Entonces, las medidas identificadas y las buenas prácticas, porque no son solo medidas técnicas, sino buenas prácticas en particular, incluyen todas ese conjunto de oportunidades que existen para mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y la producción de esos bienes y servicios.
y constituyen, por supuesto, una oportunidad muy grande, digamos, para mejorar concretamente este proceso de transición energética en el caso de nuestro país y para fijar prioridades nacionales donde la eficiencia energética constituya una de ellas. Y para terminar, la última, por favor, por supuesto, como bien dijo Marina, Argentina ha comenzado este camino. Es un camino que lo ha comenzado a transitar hace mucho tiempo, pero que necesariamente debe profundizarlo. Debe lograr específicamente crear las condiciones para una mayor eficiencia. Por supuesto que hay elementos que están ajenos al propio sistema energético, digamos, aspectos de condiciones macroeconómicas, en muchos casos, que constituyen una condición de borde o una condición habilitante para que se lleven adelante acciones de eficiencia energética. Sin embargo, de algún modo, yo creo que esta propuesta de plan, digamos, como bien se dijo en determinado momento, no partió de cero. Primero reconoció todo el potencial que existe ya en planes existentes, en acciones existentes, en conocimiento existente. Marina dio varios ejemplos en particular. Observamos, por ejemplo, en las redes que hicimos con las provincias, cómo hay provincias que se mueven a diferente velocidad, cómo hay provincias donde tienen problemas, digamos, vinculados con el consumo de energía, que otras provincias que están ahí nomás, digamos, a la vuelta de la esquina, ya lo han solucionado. Y eso se desconoce porque pareciera, digamos, que hay un conjunto de actores que actúan en forma aislada, o sea, no hay un intercambio de conocimiento, y ese punto de vista, lo que se denomina como red de aprendizaje, es también un instrumento fantástico en el mejoramiento de la eficiencia energética. Y finalmente, yo creo que hay que afianzar lo que ya se está haciendo en este camino, como se propone de alguna manera a nivel global también en todos los países, y los informes, si vamos a la última presentación que preguntaban dónde se pueden encontrar, creo que allí está de alguna manera donde se pueden encontrar todos los informes del proyecto, que son muchas miles de páginas que se hicieron en informes parciales y, por supuesto, en el documento de informe final en particular, que sintetiza lo que se hizo en el conjunto y se presentó y se validó, como les decía, el año pasado, en el 2021, en junio del 2021, digamos, en particular, tanto con la Unión Europea como con las autoridades nacionales, y creo que hubo un buen nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas y por eso es que quizás de alguna manera seguimos trabajando en este tema en otros países. Bueno, muchas gracias. No sé si hay tiempo, si hay algún tipo de comentario o consulta que se quiera hacer. Eso, Salvador, de alguna manera como chairman de esta reunión, lo va a definir. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Antes les pido por favor que abramos los micrófonos, así le damos un aplauso a Daniel y Marina por la linda charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Daniel y Marina, y abrimos la sesión a preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, les pido que por favor levanten la mano. O simplemente abran el micrófono y la formulen. Hablando de este tema, ¿no?, que mencionaron ustedes, hasta que hagan alguien una pregunta, empiezo yo con una que me quedó en el tintero, ¿no? En el transporte, algo que aprendimos en la pandemia fue que podemos trabajar bastante razonablemente bien en forma remota. Las universidades, escuelas lo hicieron, ¿no? Sin embargo, daría la impresión de que al haber vuelto ya, o estar volviendo a una especie de normalidad, daría la impresión de que nos estamos olvidando del aprendizaje que hicimos por 2 años, y como si nada hubiera pasado, volvemos a la así llamada normalidad, que es la presencial, viajar, todo de nuevo, ¿no? Cuando esto era creo que ha sido una excelente oportunidad para abrir una alternativa interesante
de lo que vos un poco señalabas, Daniel, y también Marina, no solamente de ahorrar tiempo, sino también ahorrar energía y emisiones. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? Bueno, yo creo que se está produciendo a nivel global un proceso de transición desde ese punto de vista. Y si yo les doy solamente un ejemplo que ustedes lo pueden ver en los diarios, digamos, está surgiendo esa información, el 75% de la superficie de oficinas en el microcentro de la capital federal está desocupado. Es decir, concretamente, o bien hay una parte significativa del trabajo presencial que se ha trasladado afuera del microcentro, justamente por los problemas vinculados con la movilidad, con el transporte, o una parte significativa, digamos, de las tareas que se desarrollaban, se están desarrollando a distancia. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un fenómeno donde de a poco ese proceso, digamos, cuando es posible y cuando es adecuado para satisfacer las necesidades que se persiguen, se está llevando adelante. Y creo que cuando yo le mencioné el ejemplo de, donde usted lo puede encontrar en muchos papers y documentos a nivel internacional, una ciudad a 5 minutos, lo que trata justamente es de reducir la movilidad, específicamente la necesidad de moverse. Es cierto, sin embargo, que por lo menos, y lo digo como docente, digamos, ¿no? La presencialidad en ciertas actividades no es tan fácil de sustituir. O sea, la presencialidad, por ejemplo, lo que significa la interacción educativa en particular, digamos, y yo veo cómo, lo veo no tanto en mi persona, sino en mis nietos, cómo han sufrido estos 2 años de escuela primaria, digamos, finalizando escuela primaria, digamos, con poca presencialidad, y ahora lo están sufriendo cuando ingresan hacia la escuela secundaria, porque tienen carencias concretamente, que no se pudieron resolver a través de esas clases por Zoom y cosas por el estilo. O sea que creo que hay que buscar la justa medida, concretamente, el equilibrio adecuado entre esa actividad presencial y no presencial. Lo que sí es altamente posible, digamos, es reducir, y por eso dije que es tan importante lo que es la planificación territorial, es decir, en el diseño concretamente de la ocupación del espacio, evitar que una persona deba movilizarse significativamente para cumplir sus tareas educativas, o sus tareas de salud, o sus tareas de trabajo en particular. Perfecto. Muchas Sí, gracias. también lo que Fíjense nosotros... ustedes que cuando se produce la revolución industrial, diciendo 200 años atrás, cuando se construía una nueva fábrica, el barrio donde iban a vivir los obreros se construía al lado de la fábrica. Es decir, los obreros no debían movilizarse, salían de su casa e iban a la fábrica. Es decir, eso es muy, muy frecuente encontrarlo, por ejemplo, en Europa, digamos, viejas fábricas. Es decir, lo que hay que tratar de reducir justamente es el caso del transporte, la movilidad, además de, por supuesto, un transporte eficaz, digamos, y eficiente, con algunos cuidados también con esto, porque me extendí demasiado. Hace poco estaba discutiendo justamente con alguno de los expertos que trabajó en el proyecto de desarrollar un documento sobre movilidad sostenible. Y entonces estuve discutiendo con algunos expertos, digamos, de organismos internacionales, entre ellos unas personas, digamos, de un centro de Copenhague, digamos, Dinamarca, y me dijeron, cuidado con algunas cosas que se están proponiendo, porque, por ejemplo, en Copenhague y en Estocolmo se prohibieron los monopatines eléctricos por la cantidad de accidentes que habían provocado, incluyendo muertes de peatones, por consecuencia de, están prohibidos directamente. En Estocolmo y en Dinamarca y en Copenhague no se puede circular con monopatines. Y yo les puedo asegurar que circulando en Buenos Aires, por lo menos, más de una vez, digamos, he sufrido riesgos cercanos con respecto a ciertos elementos que son muy eficientes en cuanto a la movilidad, pero pueden llegar a ser también muy peligrosos. Así que creo que cuando uno dice, bueno, tengo que analizar esto en forma integral, es justamente tomar en cuenta todas las dimensiones que tiene cada uno de estos elementos. Y eso es válido en todos los sectores que hemos analizado. Gracias. Gracias, Daniel. Salvador, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, adelante, Jorge. Adelante.
Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado de verlos. Escúchame Daniel, respecto de la eficiencia energética en viviendas, luego de haber hecho todo el estudio y todas las cosas en una residencia, ¿se puede pensar también en energías renovables con un 100% electrificada esa vivienda? Bueno, eso depende. En todo caso, la dejo a Marina. Hicimos un análisis, por supuesto, sobre todo se trabajó, digamos, efectivamente con, primero, el desarrollo de capacidades de auditores en la parte de vivienda, porque Argentina no tiene capacidad técnica, por ejemplo, en el desarrollo de auditorías de vivienda. Le falta concretamente mucho, específicamente. Así como, por ejemplo, tenía, no sé si ahora se modificó, cuando empezamos el proyecto, solamente 2 expertos que podían certificar a nivel internacional la ISO 50001. 2, dije, 2, solamente, digamos. O sea que el tema es el tema de capacidades. Ahora, lograr un 100% es decir, bueno, eso es lo que se llama generación distribuida, digamos, fundamentalmente, digamos, en realidad un 100% de electrificación en base tiene una barrera importante que es el costo económico, digamos, de ese equipamiento, y el hecho de que también el equipamiento necesita de todas maneras backup desde el punto de vista del servicio público, porque eventualmente puede fallar, ¿no es cierto? Entonces, hicimos estudios específicos, sobre todo teniendo en cuenta algo que no es menor y que hay que tener en cuenta. Tanto en el sector industrial, como en el sector transporte, como en el sector vivienda, los mayores porcentajes de usos energéticos son usos térmicos, no son usos eléctricos. Son usos térmicos. En la industria, la mayoría son usos térmicos, donde hay potencial de eficiencia energética. En el transporte es clarísimo, ¿no es cierto?, usos térmicos. Y en la vivienda también. Las mayores oportunidades, Salvador nos colaboró en nuestro proyecto, las mayores oportunidades se dan en cocción, calentamiento de agua, digamos, y acondicionamiento de vivienda. Y entonces, si en realidad son usos energéticos que están siendo satisfechos por otros combustibles que no necesariamente son la electricidad. En algunos casos ha penetrado la electricidad. También hay que tener en cuenta que en el caso de la electricidad tiene que ser generada de alguna manera, y también esa generación eléctrica tiene que ser una generación sostenible, ¿no es cierto? Porque si no, no cumple. Pero no sé si a lo mejor Marina me puede complementar de este punto de vista. Dentro del proyecto se hicieron varios talleres vinculados con el tema vivienda en particular, pero sobre todo tratando de desarrollar lo que se llaman los auditores energéticos para vivienda, porque observamos una falta de capacidad, porque en realidad la mayor pérdida de energía en la vivienda se da por lo que se denomina la envolvente de la vivienda, digamos, es decir, el gradiente térmico concretamente. Y eso es muy distinto de acuerdo a la región que estemos analizando. Allí había una importante posibilidad de reducir el consumo de energía pensando en viviendas nuevas, porque ahí si no, con viviendas usadas o viejas, enfrentamos una barrera muy difícil de salvar, que es el costo. Es decir, tratar de aislar mejor una vivienda que ya fue construida con un mal aislamiento cuesta muchísimo dinero y no te da esa relación costo-beneficio que yo mencioné en algún momento. Pero por supuesto que el tema generación distribuida es algo que se está siendo desarrollado y que creo yo que tiene un potencial todavía muy importante, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Gracias. Gracias. Sí, no, solo porque con la respuesta de Daniel, pero solo para complementar que efectivamente sí tiene que, o sea, depende de la región bioclimática y del uso energético prioritario, y también lo que analizamos fue un poco el impacto que podía tener desde el punto de vista del costo del residencial que lo afronta, ¿no? La sustitución. Seguramente con una proyección o una perspectiva de largo plazo, en una perspectiva de descarbonización. De hecho, Fundación está participando ahora y participó en un proyecto de descarbonización profunda, en el cual dentro de los escenarios que se proyectaron, uno tenía que ver específicamente con electrificar todos los usos energéticos dentro del sector residencial. Lo que uno tiene que ver es, bueno, eso,
qué costo implica desde el punto de vista de quien lo va a abordar, y si no lo aborda el sector residencial, desde el punto de vista del sector público, ¿no? O sea, la transferencia que es necesaria hacer. Claramente, seguramente es una proyección en el largo plazo, teniendo en cuenta lo que decía Daniel recién, que también uno tiene que ver desde dónde surge la electricidad, porque si vamos a electrificar todos los usos y vamos a tener un elevado porcentaje de generación térmica, está bien, quizás somos un poco más limpios en algún sentido, pero no estamos aportando 100% a la transición, como que hay que hacer un análisis bastante integral. La generación distribuida claramente va a aportar, pero también es una perspectiva de un plazo. Muchísimas gracias. No, por favor. Aprovecho para pasar un aviso nada más, que justamente la semana que viene el seminario va a ser la comparación de la calefacción con bombas de calor y sistemas térmicos convencionales, así que lo seguimos en la próxima. Buenísimo, Salvador, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya he visto a Pablo que levantaba la mano hace rato. Pablo, ¿tenés una pregunta? No, ya ha sido satisfecha, gracias. Ah, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, les pido que agradezcamos de nuevo a Daniel y a Marina por la linda charla y bueno, y un proyecto realmente notable. Así que bueno, felicitaciones y le damos un aplauso. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. participación. Gracias, Salvador, por la invitación, y a todos ustedes por participar y por quedarse a escuchar. Para nosotros es un gusto compartir esto que estuvimos haciendo, y como les decía, como les mostraba Daniel, en la página del proyecto hay un montón de informes sectoriales a los que, si quieren, pueden acceder libremente. Están los del sector residencial, industrial, transporte, y el informe detallado de la propuesta del plan. Así que... Perfecto. Y lo que deseamos, de hecho, esta asistencia técnica es que esto se transforme en una realidad, es decir, que se tomen las decisiones políticas correspondientes para implementar o modificar lo que se propuso, pero llevar adelante acciones de eficiencia. Gracias. Exacto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y bueno, será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.